Hola, soy Clara Lucía Valderrama, nutricionista dietista y pertenezco al Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife. Hoy estamos aquí para hablar de la importancia de los carbohidratos y también para que hablemos de un tema bien interesante que es la fibra dentro de la alimentación. Tenemos que hablar definitivamente qué son los carbohidratos, poder identificar dónde se encuentran en qué alimentos se encuentran, cómo los incluimos, cómo los seleccionamos para darle su mejor uso para nuestra adecuada salud. Los carbohidratos son un macronutriente, o sea, como las proteínas, como las grasas, igual son un macronutriente. Su principal función es dar energía al cuerpo en forma de glucosa. Son un grupo bastante grande, o sea, son un grupo que encontramos muchos alimentos que contienen carbohidratos. La idea de hoy es identificar cuáles de esos alimentos son los que tenemos que incluir en la alimentación para tener su mejor aporte de energía y evitar caer en excesos. ¿Qué es lo que pasa con los carbohidratos? Cuando consumimos alimentos que contienen carbohidratos, a través del proceso de la digestión, estos se convierten en glucosa y esta es la glucosa la que va a ir a la sangre. Entonces es la principal función de los carbohidratos. Por eso no podemos hablar de una alimentación que no los incluya. Ellos hacen parte fundamental y realmente el mayor porcentaje de la alimentación en esta distribución de nutrientes lo tienen los carbohidratos. Lo importante es, como les decía, identificarlos. Tenemos que saber por qué incluir carbohidratos, que es una pregunta que muchas personas se hacen comúnmente, porque hablamos de los beneficios, de los que no son beneficios, entonces es como entender por qué deben estar presentes en nuestra alimentación. Son un nutriente que debe estar presente porque, como les dije, son la principal fuente de energía, pero además de eso también aportan fitonutrientes y antioxidantes, que son también esenciales para nuestro adecuado funcionamiento del organismo. Aportan fibra, que esto es bien importante dentro de la alimentación, y hay una cosa que también nos gusta mucho de los carbohidratos, y es que nos ayudan a dar sensación de saciedad. En la medida que nosotros hablamos de sensación de saciedad, hablamos de sentirnos más satisfechos, y eso hace que podamos tener una selección adecuada de los otros alimentos que tenemos en nuestro diario vivir. ¿Dónde están los carbohidratos? Realmente son demasiadas las fuentes de carbohidratos, por eso tenemos que identificarlos y poder seleccionarlos. Entonces, vamos a ver cuáles son los alimentos que contienen carbohidratos. A veces nosotros vemos las frutas y las verduras y no los identificamos, pero realmente son alimentos que contienen carbohidratos. Tenemos los lácteos, los granos, los cereales, o sea, tenemos una gran variedad de alimentos que aportan carbohidratos. Para poder identificar y hacer esa selección, tenemos que saber que los carbohidratos se dividen en dos grupos. Los carbohidratos simples, que están naturalmente presentes en las frutas y en los lácteos. Realmente yo les digo que son simples porque su absorción es muy simple. Realmente cuando consumimos carbohidratos simples la absorción es muy rápida. Y estos los encontramos también muy fácil en alimentos que son muy refinados. En harinas refinadas o alimentos con altos contenidos de azúcar, se absorben, como les dije, muy rápido y por supuesto nos dan energía en forma muy rápida. Entonces es como cuando yo les digo, nosotros cuando tenemos frío y nos tomamos una bebida azucarada, una agua panela o algo así, la energía que nos aportan es demasiado rápida. Entonces por eso nos sentimos con calorcito. Entonces por eso cuando tenemos demasiado de estos, empezamos a tener una cantidad de energía que el cuerpo no va a saber qué hacer con ella y finalmente lo que terminamos haciendo es acumulándola. Entonces pues la idea es que no tengamos un exceso de estos carbohidratos simples. Pero tenemos que identificar cuáles de esos están presentes naturalmente. Entonces tenemos el azúcar de las frutas, el azúcar de los lácteos, son carbohidratos simples que tenemos presentes, pero que nos van a dar un aporte interesante dentro de la alimentación. Pero aquí también, ¿qué tenemos? Los alimentos que son con azúcares adicionados. Entonces tenemos un alto aporte de azúcares simples en todo lo que son alimentos dulces o alimentos con aportes altos de dulces. Y los consumimos en exceso porque en pequeñas cantidades nos dan una cantidad alta de calorías. Entonces la idea es que cuando consumimos excesos de estos alimentos tenemos calorías tampoco que el cuerpo no va a necesitar. Tendríamos que hablar también del otro tipo de carbohidratos que son los carbohidratos complejos. ¿Qué pasa con los carbohidratos complejos? Aquí hay un gran beneficio y es que su digestión es más lenta. En la medida que es más lenta, pues se van a absorber o su liberación de azúcar en la sangre va a ser más lento. Entonces ahí podemos aprovechar una fuente de energía, pero una fuente de energía que va a ser sostenida.
Este tipo de carbohidratos me aportan más fibra y me aportan más fitonutrientes. Estos generalmente son alimentos menos procesados, menos industrializados o menos procesos industriales que generalmente nos están quitando otro tipo de nutrientes. ¿Por qué tenemos que hablar de fitonutrientes dentro de los carbohidratos? Porque realmente cuando nosotros hablamos de consumo de frutas y verduras, tenemos otro nutriente que está presente en este tipo de alimentos, que son los fitonutrientes. ¿Qué es lo que pasa? Estos son componentes naturales de las plantas que su función generalmente es dar el color, el aroma, en algunos casos también el sabor a esas plantas. Y eso pues cumple una función dentro de la planta, pero cumplen otra función dentro de la planta y es ayudar a proteger esa planta, ser como el sistema inmune de la planta. Y eso definitivamente es un beneficio que el cuerpo humano, cuando consumimos ese tipo de alimentos, lo identifica y lo hace como un beneficio para el mismo cuerpo. Entonces la idea es que cuando yo consumo fitonutrientes, estoy teniendo un beneficio adicional en todo lo que es mi sistema inmunológico. Bien. Para poder seguir hablando de carbohidratos, tenemos que definir qué es un cereal integral. Un cereal integral es aquel que no ha tenido un proceso industrial, que tiene todas sus partes, y para poder hablar de esas partes, pues tenemos que identificar cuáles son. Entonces, un cereal integral es un cereal que tiene salvado. El salvado tiene un alto componente de fibra, vitaminas y minerales. Hay otra parte importante de los cereales, que es el endospermo, que básicamente el endospermo lo que contiene es almidón y un poquitito de proteína. Además, también hay otra parte del cereal, que es el germen, que tiene antioxidantes, vitaminas, minerales y un tipo de grasas que son grasas buenas, que son las que tenemos que seleccionar en nuestra alimentación. Entonces, cuando nosotros consumimos un cereal integral, estamos incluyendo en nuestra alimentación todo este tipo de nutrientes, que es a veces lo que no tenemos muy en cuenta cuando consumimos alimentos demasiado refinados. ¿Qué pasa cuando un cereal tiene un proceso de refinación? Entonces, si tenemos alimentos integrales y hacen ese proceso de refinación, le quitan muchos nutrientes, entre esos la fibra. Estos alimentos refinados tienen menor contenido de vitaminas y minerales, menos fitonutrientes y, por supuesto, menos grasas buenas. Entonces, en la medida que consumimos más alimentos refinados, estamos quitándole nutrientes importantes a nuestra alimentación. Entonces, por eso es la invitación a que tenemos que incluir más cereales integrales dentro de la alimentación, pan integral, pasta integral, arroz integral, o sea, que tengamos un aporte mayor de alimentos o cereales integrales. Cuando hablamos de carbohidratos, también es importante hablar de algo que es el índice glicémico. Aquí hay que entrar a definir qué es y por qué es tan importante cuando hablamos de un índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Es un sistema de clasificación de los alimentos ricos en carbohidratos. Entonces, lo que se hace es clasificar estos carbohidratos, cuál es su índice glicémico y en qué consiste. En determinar cuál es el efecto de ese carbohidrato, de esa cantidad de carbohidratos, sobre la glicemia en sangre. Cómo nos va a afectar o cómo nos va a aumentar esa glicemia en sangre. Entonces, en este índice glicémico hay 3 clasificaciones. Los alimentos de alto índice glicémico, que son los que nos van a aumentar los niveles de azúcar en sangre muy rápido. Tenemos un índice glicémico medio, que son los que nos van a aumentar moderadamente los niveles de azúcar en sangre. Y tenemos otros alimentos clasificados en bajo índice glicémico, que son los que pues, nos van a aumentar naturalmente el azúcar en sangre, pero de una manera mucho más leve. Entonces, cuando entendemos que hay esa clasificación, pues vamos a ver qué impacto tienen este índice glicémico. Entonces, cuando hablamos de alimentos con alto índice glicémico, ¿qué es lo que va a pasar? Como vemos en la imagen, tenemos un aumento muy rápido de los niveles de azúcar en sangre y cae nuevamente. Y cuando tenemos alimentos de bajo índice glicémico, hay un aumento leve del azúcar en sangre, pero es más sostenido. Entonces, no tenemos esos picos tan altos que hacen que tengamos cambios en la absorción de los azúcares en los organismos. Estos estudios que se han hecho con el índice glicémico y estos cambios se hacen generalmente en personas sanas para ver esas modificaciones. Cuando nosotros, recordemos, entonces cuando consumimos alimentos con alto índice glicémico, sabemos que se digieren y se absorben rápidamente y generalmente son alimentos más procesados y refinados, ¿bien? Para que lo tengamos súper presente.
Recordemos que la glicemia aumenta muy rápido, cae nuevamente y esto ¿qué es lo que nos va a afectar? En que vamos a sentir hambre rápidamente. O sea, cuando el azúcar baja nuevamente, entonces voy a tener hambre mucho más rápido. Lo que no pasa cuando yo consumo alimentos con un bajo índice glicémico. Entonces, estos se digieren y se absorben más lentamente y además estos alimentos son menos procesados, son más altos en fibra y nos van a dar energía sostenida. Entonces la probabilidad que nos dé hambre mucho más rápido va a ser menor. Bien, entonces, ¿de qué me sirve a mí saber o conocer el índice glicémico en el plan dietario? Definitivamente me va a ayudar a tomar una mejor decisión en la selección de mis alimentos. Y por supuesto, en la medida que yo selecciono mejor mis alimentos, pues puedo llevar a controlar el peso. Recordemos nuevamente, enfatizando en los alimentos con bajo índice glicémico, entonces tienen más fibra, más vitaminas, más minerales, más fitonutrientes y por supuesto menos azúcar. Para poder seguir hablando de carbohidratos tenemos que hablar de algo muy importante y algo que tenemos que reconocer, que cuando hablamos de esas dietas sin carbohidratos estamos quitando este otro nutriente que es la fibra. Recordemos que la recomendación de fibra al día es de 25 gramos. Entonces tenemos que incluir alimentos que tengan fibra, que nos ayuden a completar esa cantidad de fibra al día. Generalmente los consumos de fibra de la población son muy bajos, porque no estamos incluyendo ni frutas ni verduras, estamos consumiendo muy pocos cereales integrales y pues no estamos incluyendo suplementos que tengan fibra. ¿Qué es la fibra? La fibra es un carbohidrato, o sea, por eso estamos hablando de ella hoy. La fibra dentro de las plantas es la que da la estructura de la planta. El cuerpo no puede digerir la fibra, o sea, va a cumplir una función de tránsito de los alimentos dentro del sistema digestivo, pero pues nos va a ayudar a mantener ese funcionamiento regular de ese sistema digestivo y tenemos que tener en cuenta que la fibra aporta la mitad de calorías de un carbohidrato. Pero cuando no tenemos presente fibra en nuestra alimentación es cuando empezamos a presentar una cantidad de problemas relacionados con el sistema digestivo. Tenemos que identificar que hay dos tipos de fibra. O sea, cuando hacemos la diferenciación, tenemos un tipo de fibra que es la fibra soluble, que dentro de sus funciones es ayudarnos a sentirnos más satisfechos y tiene otra función bien importante y es que nos ayuda al crecimiento de la flora bacteriana. O sea, mantener que ese sistema de la flora bacteriana en el sistema digestivo esté correctamente funcionando. Y tenemos otro tipo de fibra que es la fibra insoluble, que es la que ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Entonces, tenemos que saber cuáles son los alimentos que nos aportan la fibra. Cuando yo hablo de fibra en general, entonces hablamos, como les decía antes, frutas, verduras, granos, cereales integrales. Pero cuando yo hablo ya de cada tipo de fibra, empezamos a identificar. Entonces, por ejemplo, la fibra soluble la encontramos en avena, frijoles, manzana, cebada. Ese tipo de alimentos me aportan fibra soluble. Y si yo hablo de fibra insoluble, entonces voy a estar hablando de verduras como las zanahorias, verduras de hoja verde y tenemos los frutos secos y las semillas. Este tipo de fibra insoluble lo encontramos en estos alimentos. Como les digo, pues les estoy dando ejemplos muy puntuales, pero realmente en la naturaleza encontramos muchos alimentos fuentes de fibra. Y para eso, como a veces el aporte en alimentación es muy bajo, que la idea es que empecemos a mejorarlo y para eso estamos en estos procesos de capacitación, que empecemos a mejorar nuestros hábitos en alimentación y nutrición y por supuesto nos empecemos a apoyar de productos. En este caso, Herbalife tiene nuestra fibra activa. Nuestra fibra activa aporta 5 gramos por porción de fibra dietaria. La ventaja, como siempre les digo yo, este producto tiene un delicioso sabor a manzana, que no es lo mismo consumir un tipo de fibra que no tenga un sabor que sea un sabor agradable. Aporta únicamente 25 calorías por porción y esto, la ventaja es que lo podemos disolver en cualquier bebida que nosotros vayamos a consumir, inclusive la podemos tomar fuera solamente en agua o en jugos o la podemos incluir también a nuestro batido. Y la ventaja de nuestra fibra activa es que estamos hablando que está compuesto por fibras vegetales de fruta que posee un perfil de fibras bien completo. Entonces estamos hablando de fibra de caña de azúcar, fibra de cítricos y fibra de soya e inulina. O sea, es un complejo de fibras que van a hacer que esté
brindándonos todos los beneficios para ese tránsito de los alimentos y para mantener ese bienestar en nuestra salud digestiva. Entonces, la idea es que al incluir 2 porciones de fibra activa, estamos teniendo 10 gramos de esa recomendación que les decía, y el resto pues lo hacemos, la idea es que lo completemos con nuestros alimentos. Recordemos 5 porciones de frutas y verduras al día, entre 4 a 6 porciones de cereales integrales en el día, tomar bastante agua e incluir un producto como la fibra activa dentro de nuestra alimentación. Bueno, fue un placer para mí estar con ustedes hoy, estar en estos entrenamientos. Recordemos que vamos a tener más entrenamientos online. Recuerden que hoy aprendimos la importancia de los carbohidratos y la fibra en la alimentación. Recuerden que soy Clara Lucía Valderrama, nutricionista dietista, y estamos pendientes de nuevos entrenamientos online.